Buenos días, jóvenes. Acordemos de que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Los voy a invitar para que en este momento de clase iniciemos colocando en manos del Señor la oportunidad que tenemos el día de hoy de vivir, la oportunidad que tenemos de compartir con nuestras familias, de que en nuestro hogar reine la paz, la salud, la tranquilidad. Pongamos en manos del Señor las personas que más amamos y que nos aman. Que sea el Señor mismo quien los proteja, quien los cuide, quien no nos abandone en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de enfermedad. Pongamos también en manos de Dios aquellas personas que están pasando por un momento difícil, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea espiritual. Que sea Él también la respuesta, que los llene de paciencia y que les dé la sabiduría y el entendimiento suficiente para dar solución a esos inconvenientes por los que están pasando o soportar con paciencia estas vicisitudes. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca del árbol de problemas. Veremos cuál es su concepto, cuál es su utilidad como una herramienta de análisis de situaciones en la organización, sus características y veremos un ejemplo al final. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Comencemos por definir qué es el árbol de problemas. Es una forma de representar el problema logrando entender qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y qué es lo que lo está ocasionando. En este caso, vale la pena notar que hablamos del problema principal. Es decir, puede que una situación en un momento en particular tenga varias aristas o varias variables, pero hay que identificar en verdad cuál es el problema central, cuál es el problema principal que está afectando a la organización o a la situación en particular en ese momento. Veamos para qué sirve el árbol de problemas. En primer lugar, sirve para desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando así su análisis, ya que al analizar estos tres factores por separado, se puede tener una visión más amplia y mucho más clara de la situación. Hay una mejor comprensión del problema al desagregarlo en causas y consecuencias. Es decir, al concentrarnos en el problema central, podemos analizar independiente cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Se puede vincular con otras herramientas de investigación o análisis, como es el caso del análisis de Pestel o como es el caso del análisis DOFA o FODA, donde estos tipos de análisis se pueden combinar con el resultado obtenido, por ejemplo, en este caso, del árbol de problemas. Son herramientas de análisis estratégicos. En el caso de Pestel casi siempre se utiliza solamente para el entorno, es decir, que podemos estar hablando de una idea de negocio o de una empresa ya establecida que puede utilizar el análisis Pestel. En cambio, el DOFA, por obligación, necesita hacerse con base en algo ya establecido, es decir, una empresa o una organización, ya que toma en cuenta el análisis interno, que son las debilidades y las fortalezas. Esa es una diferencia bien particular de estos dos tipos de análisis. Y facilita la realización de otros componentes importantes en una investigación. Estas son las razones principales por las cuales sirve
el árbol de problemas. Ahora veamos cuáles son sus componentes. El árbol de problema tiene tres componentes. El primero, que es el tronco, representa el problema principal, el problema central que se va a analizar. Luego tenemos las raíces, en donde se encuentran las causas del problema. Y por último tenemos en las hojas o las ramas que están los efectos o consecuencias. Hay algunos que le llaman frutos también, pero ahí vamos a encontrar lo que son los efectos o las consecuencias de ese problema principal. Analicemos cada uno de estos componentes. Por ejemplo, comencemos con el problema. Es necesario analizar e identificar los que se consideran que son los principales problemas de la situación analizada. Como lo decíamos al principio, puede que existan varios problemas, pero hay que identificar el problema central que arrastra o cubre los demás problemas. ¿Esto cómo se hace? Se puede comenzar a partir de una tormenta de ideas, se establece cuál es, el grupo establece cuál es, y a juicio del grupo el problema central que afecta la situación en ese momento. Se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución en lugar de una solución única. Por eso es importante hacerlo siempre en grupo, el cual empieza por una tormenta de ideas como lo habíamos definido. Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. Esto es muy importante. Usualmente tendemos a confundir el problema con la ausencia de la solución. Incluso hay veces que se confunde el problema con la ausencia, por ejemplo, de un servicio. No necesariamente es así. Es importante tener eso claro. Ahora, veamos las causas, que son en este caso las raíces. La secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central, es decir, las causas principales. Al tener las causas principales, de allí se pueden ir desprendiendo las demás causas para comprender mejor el problema. Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. Es importante tener claro que en verdad existe una relación entre la supuesta causa y el problema. Si no, entonces no es una causa para el problema. Mientras más raíces se puedan dibujar en el árbol de causas, en este caso en la parte de sus raíces, más cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar para solucionar el problema que se ha detectado. Entre más claridad se tenga sobre el número de causas que se están presentando, mayor claridad tendremos no solamente del problema central, sino también de sus consecuencias y eventualmente de las acciones que hay que tomar. Veamos las consecuencias, que son pues las ramas. Se ubican sobre el problema central, se refieren a los efectos e impactos producidos por el problema. Y aquí sucede algo muy parecido a las causas. La secuencia de consecuencias debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central y así irse desprendiendo y relacionándose las unas con las otras. Muy bien, vamos a ver un ejemplo con una situación en una organización de cómo funciona este árbol de problemas. Por ejemplo, en este caso tenemos que el problema se encuentra en la alta rotación de personal, es decir, en los últimos 2 años los indicadores de rotación de personal han estado por encima del promedio establecido. En algún punto en la planeación se estableció que el índice o el indicador de rotación debería estar establecido en tal número, en tal posición, en tal porcentaje. Pero de acuerdo al ejemplo se ha notado que los 2 últimos años está por encima de eso establecido. Se llegó a la conclusión de que ese es el problema central, la alta rotación de personal, lo que está afectando a la empresa. Ahora, vamos entonces a las causas que se han detectado para este ejemplo. Tenemos un proceso de selección inadecuado. Al haber un proceso de selección inadecuado, lo más probable es que las personas que se hayan contratado quizás no sean las idóneas para los cargos, por lo tanto afecta la rotación de personal. La falta de crecimiento laboral. Las personas, al darse cuenta que en el cargo o en el puesto en el que están, por más tiempo que estén y por más que se esfuercen, no van a ascender porque no hay puestos más allá, pues la gente va a querer salirse y eso va a afectar obviamente la rotación de personal. Un clima laboral desfavorable.
Cuando las personas sienten que están atrapadas, que están estresadas, que se están ahogando en ese clima tenso de organización, muchas personas prefieren renunciar o pedir cambios a otros departamentos, lo cual aumenta, en este caso, el indicador de rotación. Una baja asignación salarial. Las personas, al sentirse descontentas con lo que están ganando y al saber que en otras organizaciones los mismos puestos están por encima de lo que están pagando, pues les invita a renunciar y dejar la empresa para buscar mejores asignaciones salariales. También, por ejemplo, una contratación indirecta. No es lo mismo un empleado que está contratado directamente con la empresa que con otra que utiliza un tercero o un outsourcing. Siempre va a sentirse una diferencia entre el uno y el otro, sobre todo en la parte de la seguridad. Entonces, para este ejemplo, estas son las causas que hemos detectado que nos llevan al problema principal, que es la alta rotación de personal. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de ese problema? Aumento de los costos relacionados con la contratación y el entrenamiento de nuevos empleados. Sabemos que los empleados son como los clientes. Es mejor mantener los que están y promoverlos que conseguir nuevos. ¿Por qué? Porque el tiempo de preparación, el tiempo en el que se acostumbran al cargo nuevo o al puesto nuevo, las capacitaciones, todo eso tiene un costo que afecta a la empresa. Entonces, como consecuencia de la alta rotación, pues se aumentan los costos relacionados con la contratación. Segundo, para este ejemplo, afecta la capacidad que tiene la compañía de mantener clientes y ofrecer un servicio de cliente de alta calidad. ¿Cómo sucede esto? Pues hay muchas empresas, por ejemplo, que tienen una departamentación por cliente y los clientes ya se sienten satisfechos o a gusto o confiados con cierto personal de la empresa, y al notar que hay mucha rotación, eso crea una desconfianza en el personal, en el cliente, crea desconfianza. Por lo tanto, no se siente muy a gusto, siente que el servicio no es lo mismo, porque la otra persona era quien conocía sus gustos, sus necesidades, era quien le entendía, con quien tenía más confianza. Entonces, por eso puede afectar la capacidad de servicio del cliente. Y una reducción en la productividad laboral. No es lo mismo la eficiencia de un trabajador que tiene mucho tiempo en un puesto a uno nuevo que apenas está comenzando, donde apenas está conociendo cómo funcionan las cosas en la empresa y pueda llegar a ese nivel de productividad deseado por la organización. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el árbol de problema. Vimos sus definiciones, para qué sirve, sus características, sus componentes, y vimos un ejemplo. Por favor, si te gustó, da clic en me gusta, activa la campanita, suscríbete al canal, comparte este video, y si tienes alguna duda o algún comentario, con mucho gusto puedes hacerlo en los comentarios del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.